Giro en U, la ciudad vive en la U. Gracias por estar con nosotros siguiendo este programa. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es Alexander Tumal, que nosotros generalmente aquí en la ciudad de Pasto lo conocemos como El Chiquillo, Alex El Chiquillo. Y vamos a hablar con él un poco sobre la música popular aquí en Pasto desde dos enfoques. Primero desde el enfoque de la música colombiana y el otro enfoque es desde la música de orquestas de baile. Alexander, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Profe, pues primero que todo, agradecimiento a toda la gente que está aquí en el equipo, trabajando con nosotros, y a usted, profe. Pues es un honor estar aquí, la verdad, y pues traerles un poco de lo que es la música popular, se puede decir, enfocado a lo popular, a lo bailable, ¿no? Y pues a mi trabajo, ¿no? Que es con orquesta y la música, pues lo que hacemos nosotros con duetos y todo lo que yo trabajo. Para las personas que nos siguen, vamos a abordar primero la formación que ha tenido, incluso que nos contara también el porqué del sobrenombre El Chiquillo. ¿Cómo ha sido su formación, Alex? Pues mis recuerdos más remotos de mi infancia son que mi papá siempre fue un amante de la música. O sea, no tuvo el talento para de pronto desarrollarse, ¿no?, como músico, pero siempre fue alguien que fue inquieto por la percusión. Entonces me llevaba a la casa bongos, llevaba timbales que le prestaban, ni siquiera eran de él, sino que él los llevaba a la casa. Entonces él tenía un profesor de percusión llamado Nacho Cruz, un maestro de Nacho Cruz. Maestro Nacho. Entonces él me llevaba a las clases y mi papá pues no le podía coger un poco mucho a la percu. Y yo pues en las piernas tocaba y le cogía como más rápido que él. Digamos que mientras le enseñaban a su papá, usted aprendía. Claro, eso era. Ajá, mi papá pagaba para que aprenda yo, sin saberlo. Sí. Entonces me acuerdo cuando Nacho le dijo, ¿por qué no lo traes a tocar bongo? Entonces me acuerdo que lo primero que aprendí fue la base de salsa y es una vaina muy curiosa, ¿no? Porque sí, ellos, los profesores de percusión, tienen unas temáticas muy bonitas y unas maneras muy bonitas para enseñar. Entonces me acuerdo que la base de bongo suena taca, 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 taca. Entonces, pues uno es niño y a uno le explica de otra manera. Me decían, tienes que hacer, con el perro no se juega, con el perro no se juega. Entonces, las onomatopeyas para... Taca, 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 taca. Entonces yo dije, uy, qué bacano, la música es un lenguaje tan hermoso que me enamoré de eso. Y bueno, y luego, cuando yo tenía como unos 8 años... Y me imagino que empezaste en la casa a estudiar más. Sí, claro. Muy motivado por eso. Claro, y cogía lapiceros en los pupitres y hacía ruido. Y la profesora siempre me estaba callando. ¿Hasta las ollas? No, todo, mi mamá. Hice una vez una orquesta con un poco de ollas con mis primos. Una bulla en la casa que era. Pero, bueno, ya, eso fue como en percusión, ¿no? Cuando llegó un momento también en que me fui a... Mi papá estaba estudiando piano en la MUPAVI con el maestro Zambrano, que en paz descanse. Sí, claro. Yo le debo mucho y aquí en una gran institución, ¿no? Claro, la MUPAVI. La música, sí, parte de la vida era. Parte de la vida, claro. Así era. Y en todas sus limitaciones que él tenía. Ajá, imagínese que él no podía mover el brazo, él andaba en silla de ruedas, sí, pero él enseñaba acordeón, guitarra, todo. Él era un señor que amaba la música también. Bueno, entonces mi papá iba a la MUPAVI a estudiar piano y llevaba partituritas así pequeñas. Y mi papá tenía un piano que se lo prestaba una patrona de él, doña Maruja, que pues era la dueña de una droguería en esa época. Yo pasé por la Ceuta. Entonces, mi papá llegaba a las noches y estudiaba. Y empezaba a tocar, me acuerdo que era, creo que era... Los sonidos del silencio. Música, sí, claro. Los sonidos del silencio. Entonces, pero a él le costaba mucho hacerlo. Entonces, pues un día, yo en la tarde, mi mamá pues tuvo que sacar el piano callado de él, porque él lo dejaba cuidando muy rigurosamente. Pues lo guardaba, lo apagaba, lo desconectaba, hacía todo. Entonces, lo cogí yo el piano y comencé a leer, que decía, la, do, mi, re. Entonces yo decía, la, con una raya sobre 2. La debe ser la 2 veces. Claro. Se fue. Cuando me acuerdo que mi papá llegó y se dio cuenta que estaba el piano ahí. ¿Quién sacó el piano? Dijo. Mi mamá dijo, no, ves que... Todo el susto. Claro, uno como que, mi papá que era. No, pero es un poco estricto, ¿no? Cuando dijimos, bueno, ¿ahora qué ya? ¿Y para qué lo sacaste? Me dijo. ¿Qué aprendiste? A ver, así, a ver qué aprendiste, como retándome. Retando, entonces yo cogí y le dije... Hijo de pucha, ¿qué hizo este man? Me dijo. Y al otro día me llevó a la academia y ahí arrancó a los 7 años. Pero tu mamá te secundaba esas cosas. Claro, mi mamá siempre ha sido como la guardaespaldas de mi vida musical. Ella ha sido como la persona que siempre... Yo me acuerdo que cuando yo iba a estudiar, quería estudiar psicología. Ya. Y quería ser psicólogo y me encantaba eso, ¿no? Y cuando yo dije un día, yo como que tal vez quiero ser músico, mamá, pero en serio le dije. Entonces ella me dijo, pues mi hijo, preséntese a lo que pase.
Me acuerdo que pasé a las 2 y decidí música y pues más de uno por ahí me decía, no, pues como que no. Pero pues sí, la música Pues de mi es vida, música, ¿no? Claro. tenía que hacerlo, ¿no? Qué bien, qué bien. Esa era Una, como- una parte, entonces, es que desarrollas tu propia forma de aprender, desarrollas tu propia estrategia de aprendizaje. Y bueno, ¿y por qué chiquillo? Profe, eso fue una historia muy chistosa, ¿no? Me acuerdo que yo tocaba con una orquesta de un amigo que se llama Mauricio y fuimos a inaugurar un asadero de cuyes a Pupiales. Entonces, el animador estaba ahí. ¿Y tú tocabas ya Yo tocaba percusión piano. o el piano? No, piano. Ya piano. Yo tocaba piano con ellos, tenía como unos 10 años, creo, unos 11 años. Entonces, el animador iba a decir algo así como que, bueno, mi gente, uno debe estar aquí y es un gusto tener esta orquesta con estos muchachos. Claro, el Y clásico así, presentador. El clásico de- presentador de público, pues, ¿no? Y güey dijo, bueno, y tener aquí, es un honor tener aquí en Pupiales a estos muchachitos, dijo. Y en el piano a este chiquillo, entonces todos hicieron la carcajada. Ahí fue que quedó. Y me acuerdo que veníamos en el carro. Te y- puso el sello ya de Claro, chiquillo allá. yo me ponía bravo que me digan así. Sí. Pues era niño, ¿no? Claro. Se ponía bravo. Y me acuerdo cuando llegamos al Pedregal y viniendo de Pupiales, íbamos a comprar algo, creo que tostado o algo así, bueno, lo normal. Sí, lo normal del Pedregal. Cuando, cuando estábamos en eso, cuando alguien me dijo, ve, pásame la sal, chiquillo, me dijo. Entonces, ja. Y todo el mundo empezó, ve, chiquillo. Después ya se fue acostumbrando. Ya me quedé ahí. Entonces, ¿pero quién te formó entonces en el piano? Profe, yo tuve la oportunidad de tener muchos profesores y todos buenos. Me acuerdo, mi papá pues me llevaba para loco y me llevaba de uno donde otro, ¿no? En una de esas caí donde un profesor que se Y llama... casi que el chico demostrarlo, ¿no? Acá ya que Claro, puede tocar y que sí, tan sí. jovencito Claro, ya puede de tocar. niño, pues claro que sí, así era. Era como que las misas, las novenas de mi pueblito. Yo vivo en un pueblo, yo soy de un pueblo de allá, de Mocondino, de Canchara, más arriba. Yo soy de Mocondino para el mundo, pues. Ya, Ese qué soy bien, yo. hombre. Tuve la fortuna de ir donde un profesor llamado Fernando González, el cual es invidente. Entonces, él me enseñaba acordes, armonía, ¿no? Y él tenía un oído, pues, súper desarrollado. Y yo, pues, como era niño, todo tenía que tenerme escrito, ¿no? Entonces, él me decía, vas a aprender a escuchar, me decía, como yo aprendí a escuchar. Me volteaba contra la pared y me hacía acordes, ¿no? Me decía, estoy en la menor, ¿a dónde fui? Yo así, como que a ver, ta. Y fui cogiéndole y me decía, saca tal tema, temas sencillos, ¿no? Tropicales, así, de esas guasquitas así. Y yo los empezaba a sacar solo. Y él se tapaba las manos con una franela porque yo, pues como era niño, volteaba a mirar. volteabas a Y mirar. le decía, la menor, le decía así. Bueno, se tapaba las manos y hacía acordes. Él es una persona muy bacana, el Fernando González. Le cuento que yo fui a la casa de él como a los 7 años y dije, profe, ¿cómo está? Javier, me dijo él, de una. Se acordó de mí. Como a los 6 años, pues el oído de él, ¿no? Sí, claro. Bueno, y también creo que Mario Fajardo, ¿no? El maestro Mario Fajardo, él fue una persona que a mí me impulsó mucho. Él fue el que me dijo, ve, tomaste cassette y escuchaste solo, toma esto, estudia esto, quiero que hagas esto. Y me regañaba y me decía, no estás estudiando, me decía. Tu papá me está pagando para que vos aprendas algo. No estás aprendiendo nada y me regañaba y a veces hasta cosas fuertes, pero pues eso fue la escuela. ¿Y la mamá era la que pagaba? Mi papá. Su papá. Mi papá ya pagaba. viste. Sí, mi papá pagaba. Ya, Sí. ya él dejó un poco al lado sus sueños de músico y lo empezó a ver Claro, en ti. es que mi papá, la idea de él era él tocar en un grupo conmigo. Y así Ah, comenzamos, ya. es más, había un grupo de allá de Jongovito, de unos amigos. Bueno, no me acuerdo el nombre ahorita de ellos. Armando se llamaba uno, y José, son 2 hermanos, tenían un grupo. Entonces ellos tocaban guasquite y él me llevaba a mí y yo tocaba 4 o 5 temas. Y la gente era loca, pues, viéndome Claro. tocar. ¿No? Y me acuerdo que yo solo tocaba música tropical, o sea, pura guasquita y así. Cuando yo fui empezamos a montar temas de Sexteto Juventud, Ya. Ana Caona de Cho Feliciano, la versión de marimba. Y no, pues yo me empecé a meter a la salsa por Mario y tocaba con ellos. O sea, obviamente, pues, o sea, era una época en que yo estaba arrancando y yo me sentía feliz. Y hay unos cassettes grabados de eso. Mi papá tiene unos cassettes grabados, yo improvisando, con unas camisas grandotas, porque pues el uniforme era de grandes y yo con Claro. una camisa brillante, grandísima, pero era algo bonito, muy hermoso. Es una Bueno, historia bonita, una historia muy bonita. ¿Y cómo saltas entonces a la música ya de las orquestas Ya. reconocidas acá? Maestro, pues yo tuve la oportunidad de hacerme conocer muy niño, ¿no? Entonces yo iba subiendo, como que primero un grupo, otro grupo. En esa época, la música, había gente que no era músico. Aquí en Pasto sucede mucho eso, ¿no? Que hay personas que no son músico, la verdad. Pero que son ingenieros, son médicos, otra cosa, pero aman la música. Y ellos sacan tiempo y ensayan y hacen lo que sea por ir a un ensayo. Entonces, las orquestas eran así. Entonces yo, pues bueno, conocí a un amigo y me decía, ve, yo trabajo, yo soy ingeniero de sistemas, algo así. Y decía, yo estoy tocando con otra orquesta, te voy a llevar, y me llevaban allá. Entonces fue la orquesta Mambo, la orquesta... Bueno, así fue Varias subiendo orquestas. hasta que llegué a un punto en que tenemos una orquesta que se llamaba Rumba Brava, que tenía 2 trompetas, y tocamos pura música de la Sonora Matancera. Entonces esa fue mi escuela como de aprender a tocar boleros, cómo tocar un bolero, cómo poder acompañar
Aunque me cueste la vida, ¿cómo se va a acompañar eso? Pues maestro, ¿sí? Ya. Un bolero. Y bueno, boleros y guarachas, todo eso. No, yo fui subiendo al punto que llegué a tocar con Rumbayé, una escuela espectacular para mí. Porque yo me acuerdo que tocaba la ruñidera, joven, ¿no? Ese tema de la ruñidera, yo tocaba y cantaba el negro Joey. Sí, claro. O sea, Joey Hurtado. Hurtado, sí. Que fue cantante de Afronda, De Afronda mucho legendario tiempo, durante mucho legendario. tiempo. Fue como la identidad de Afronda durante Ajá, mucho claro, tiempo. y cuando grabaron los CDs y cuando Afronda, pues fue lo que fue, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y toqué con ellos allá y llegué allá y me contaban la historia de los Beatles, me contaban la historia del, bueno, las orquestas que ellos habían tenido. Me fui subiendo cuando ya me di cuenta que de los boleros, de la guaracha, de todo eso que había vivido, tocando Sonora Matancera y tocando con orquestas así, llegué a la salsa, Nueva York, a tocar cosas pues de Palmieri y cosas así, ¿no? Ya. Y luego me di cuenta que cuando yo me subí a otra orquesta, me fui a otra orquesta a montar cosas como de Milo Ruiz, que estaban pegando, se me hacía muy fácil eso. Porque pues yo dije, bueno, ¿por qué la salsa nueva debería ser más difícil? Más difícil, claro, más Pero complicado. no, la salsa nueva a veces tiene cosas muy sencillas, ¿no? Hay gente muy virtuosa que hace cosas espectaculares. Pero me quedé con ese sonido de la salsa. Y por eso abran paso, por eso mi banda. Ya vemos que pasa por muchas orquestas, Sí, ya. cada vez aprendiendo más, estructurándose más, y llega a su propia orquesta, Abran Paso. Sí, pues... Y es Abran Paso la banda. Abran paso la banda. Fue algo como más pensado como un grupo de estudio. Nosotros tocábamos con otras orquestas. Y en esas orquestas había que hacer música, como la que le digo, ¿no? O sea, comercial. Sí. Muy comercial. Entonces, llegamos y dijimos, oye, hagamos un grupo de estudio. Entonces, ¿qué tocamos? Toquemos Sofrito. Bueno. Un tema de improvisar y de soye y de gozadera. Claro. Toquemos Muñeca de Palmieri. Toquemos cosas así. Entonces, comenzamos a tocar eso, pero fue por molestar. Cuando un día me dijeron, ve, hay un toque. Entonces dijimos, ya ahora nombre, hijo de pucha. Entonces el primer tema que yo saqué, partitura, para la orquesta, que cuando llevamos los vientos, que fue saxo, trompeta y trombón desde el comienzo, fue Abran Paso, de Ismael Miranda. Abran Paso, Abran Paso, es un tema pues legendario de la salsa, es de Larry Harlow, con la Fania lo grabaron. Entonces cuando yo monté ese tema dije, hola, qué bacano, que está Abran Paso, esos manes, hola, Abran Paso, hola, aguanta, y empezamos, Abran Paso, me acuerdo que ya había Facebook en esa época, Sí. Abran Paso, y hoy en La Banera, en La Banera era. Entonces, mientras Alex nos comenta cómo se abrió paso en su vida musical, cómo se abrió paso en el mundo de las orquestas, de la música como tal, aquí en Nariño y especialmente en Pasto, les decimos a ustedes muchas gracias y sigan acompañándonos porque vamos a un corte institucional.